Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. Guerra subcontratada. Accediendo a documental. Año 3432 del estándar galáctico. Hace 52 años. Contraseña de la Universidad Galáctica. Acceso concedido. Usuario. Estudiante. 325432AB. Descargando. Video. Mostrando. ¿Necesitas un extra de poder para tu vehículo interestelar? ¡Llama ya! Saltar. Anuncio saltado. Reproduciendo video. El holograma se iluminó revelando a un terrano de sexo masculino de pie frente a un proyector holográfico. Apareció texto en pantalla mostrando que su nombre era Dr. James Garson, seguido de una lista de credenciales bajo su nombre mientras comenzaba a hablar. Bienvenidos todos a mi conferencia sobre el fenómeno de la guerra subcontratada que ocurrió en la galaxia y su conclusión durante la Gran Guerra de los Mercenarios, la cual terminó hace aproximadamente 5 años. Sin duda, muchos de ustedes aún no tienen claro qué ocurrió exactamente durante esta guerra, ya que muchas cosas seguían siendo confusas, incluso algunos años después de su conclusión. Pero creo que ahora tenemos casi todo catalogado y documentado. Por eso estoy creando esta conferencia. El estudiante universitario que veía la grabación tomaba algunas notas, tecleando en su segundo monitor mientras continuaba observando el holograma. Se tomó un momento para morder unos bocadillos que había preparado anteriormente. Ahora, para comenzar, necesitaremos una pequeña lección de historia. Empezando hace 435 años, durante el periodo de la ascensión de las compañías en la historia galáctica. Después de la Gran Guerra por la Paz Galáctica, los ejércitos de las distintas naciones que quedaban fueron desmovilizados. Sin embargo, cientos de miles, incluso millones, no tenían otra habilidad más que el combate. Así que formaron las primeras grandes compañías mercenarias. Muchas fueron absorbidas por otras, se fusionaron o fueron eliminadas, pero las tres principales que crecieron hasta alcanzar grandes alturas fueron la compañía mercenaria Merx, la Armada Enana Marrón y la compañía Rockstoner. Aparecieron una serie de logotipos e insignias de los tres grupos mercenarios. El estudiante tomó capturas de pantalla para recordarlas en el futuro, en caso de que estuvieran en el examen. Siempre lo estaban. Ahora, durante el siglo siguiente al ascenso de los ejércitos y armadas mercenarias, fueron usadas como fuerzas de seguridad privadas por compañías comerciales y ocasionalmente como fuerzas auxiliares para los ejércitos y armadas existentes de varias naciones. Sin embargo, a medida que los presupuestos para asuntos militares seguían disminuyendo en estas naciones, los grupos mercenarios eran empleados cada vez más como sustitutos de los ejércitos y armadas nacionales, a menudo contra otros grupos mercenarios, o múltiples grupos. Por supuesto, al ser todos mercenarios, la mayoría le tenía más lealtad a los créditos que se les pagaban que a sus empleadores, así que la mitad del tiempo, otras naciones ganaban sus guerras menores simplemente sobornando a los otros mercenarios para que se unieran a su bando. Esto continuó durante todo el periodo del auge de las compañías mercenarias, y probablemente habría seguido así de no ser por el primer contacto con la Federación Terrana. Para referencia futura, explicaré lo monumental que fue esta ocasión para quienes no lo vivieron en ese momento. Para entonces, la mayor parte de la galaxia había sido explorada a fondo, y la era de los brazos estelares sin reclamar llegaba a su fin. La última frontera era el espacio que actualmente ocupa la Federación Terrana. Cuando se descubrió a los terranos, y más importante aún, que ya ocupaban cada sistema que se esperaba que fuera propiedad libre, muchas naciones cercanas se sintieron bastante molestas, especialmente porque ya existían acuerdos y tratados que establecían que ciertas regiones serían consideradas su territorio. Ahora bien, los terranos estaban bastante emocionados de por fin demostrar que la vida alienígena inteligente existía y comenzaron a mezclarse con la comunidad galáctica lo mejor que pudieron. Sin embargo, hubo un malentendido durante las negociaciones. Se pensó que el ejército, la armada y los marines terranos eran bandas de mercenarios muy poderosas que simplemente monopolizaban el mercado terrano en cada sección de la guerra.
Después de todo, la Federación Terrana no estaba tan unificada como lo está ahora, y se pensaban que estaban más descentralizados. Así que para la Armada Terrana, recibir unas cuantas solicitudes de alquiler de naves y cosas por el estilo por parte de algunas de las compañías fue bastante extraño. Y al enterarse las compañías mercenarias locales de que los comerciantes estaban intentando subvertir sus precios fijos usando a esta nueva tercera parte, emitieron una advertencia a la Armada Terrana para que obtuvieran el permiso de la coalición mercenaria para hacer negocios fuera del espacio terrano, lo cual la Armada rechazó tajantemente. No hacían negocios, después de todo, eran un brazo militar del gobierno terrano. Así que cuando las naves de guerra terranas escoltaban a diplomáticos hacia otra reunión con sus vecinos, fueron interceptadas por una flota aún mayor de mercenarios. Exigían un pago a los diplomáticos por transporte seguro y prácticamente ordenaban a la Armada Terrana que se retirara o sería destruida. El estudiante comenzaba a estar completamente absorto en la historia. Solo había escuchado sobre esta guerra en detalles vagos antes, principalmente sobre su resultado. Los terranos se sintieron insultados y no tomaron la amenaza a la ligera. Como la armada no era una banda de mercenarios, no entregarían a sus diplomáticos a lo que percibían como poco más que matones intentando extorsionar a los nuevos del barrio. Así que se negaron, tanto por orgullo como por sentido práctico. Los terranos en ese momento tenían una tradición militar bastante feroz y honorable. Solo 70 años antes habían tenido una guerra civil y las Fuerzas Armadas, la Armada en particular, fueron fundamentales en el rescate de muchos mundos que quedaron aislados por los bandos enfrentados, haciendo grandes esfuerzos logísticos para llevar alimento y medicinas a los afectados por la guerra. Por lo tanto, la Armada no solo tenía experiencia de combate de menos de una generación atrás, sino que los oficiales y soldados tenían una moral que no sería debilitada por probabilidades adversas. Y ciertamente, no por dinero, cosas que los mercenarios estaban por aprender. Poco después, los diplomáticos terranos y sus escoltas se vieron forzados a retirarse de nuevo al espacio terrano, rechazando las demandas de los mercenarios, solo para regresar con todo un grupo de batalla como escolta. Esto fue una escalada drástica desde el punto de vista de los mercenarios. Lo usual para ellos era una serie de fanfarronerías, tal vez un disparo de advertencia o dos, un soborno a un oficial aquí o allá, y entonces quizás se llegaba a un acuerdo. Después de todo, los mercenarios estaban ahí para ganar dinero, no para morir realmente. Así que desde la perspectiva de la compañía de mercenarios, ellos habían hecho lo habitual, exigir un pago por el paso, y de repente la Armada Terrana traía todo un grupo de batalla de naves de guerra armadas y listas para abrirse paso por el territorio de ellos. Lo usual era que cada banda de mercenarios operaba en unos pocos lugares como monopolios hasta ser expulsados por otros grupos de mercenarios o comprados. Así que, como pueden imaginar, cuando la pequeña flota de mercenarios que custodiaba el punto de paso se encontró con la flota terrana, se retiró de inmediato y advirtió a sus superiores, quienes, debo añadir, no estaban nada contentos con esta ofensa. Tomaron cada nave en la zona y la colocaron en el siguiente punto de paso que conducía al destino terrano. Y cuando los terranos llegaron, cometieron el mayor error posible. Como mencioné antes, la norma entre mercenarios era primero fanfarronear, ahora tenían una flota más grande. Y luego, tenían que disparar un tiro de advertencia, un disparo que apenas rozó los escudos de la nave insignia terrana, la cual transportaba a sus diplomáticos. Los mercenarios lo hicieron intencionalmente para mostrar qué tan precisos eran sus cañones. Querían demostrar que podían haberlos golpeado si querían, pero no lo hicieron. Obviamente los terranos no lo interpretaron así, y lo tomaron como una agresión abierta. Acto seguido, abrieron fuego con todo lo que tenían. Según escuché, los mercenarios estaban completamente y absurdamente impactados y sin preparación para un conflicto real. Estaban entrenados, por supuesto. Tenían equipos de la más alta calidad, y no cualquiera se convierte en mercenario. Se requiere cierto tipo de personalidad que dé menos importancia a la empatía y al desinterés. Sin embargo, la mayoría de los mercenarios nunca había tenido experiencia real de combate, salvo disparos de advertencia ocasionales contra piratas. Como mucho, intercambiaban un poco de fuego con otros mercenarios hasta que se rompían los escudos de alguno, se rendían y eran revendidos a sus compañías por rescate. Pero en esta ocasión,
Dentro del primer ataque, múltiples naves escolta del lado de la compañía mercenaria fueron destruidas de inmediato. Varios escuadrones de caza avanzaron hacia ellos y cientos de misiles estaban a segundos de impactar. A los terranos no les importaba usar una fuerza limitada, ni les interesaba rescatar la flota en caso de rendición. Dispararon contra sus diplomáticos, así que, en su mente, ya no había reglas. Lo único sensato era destruir todo lo que representara una amenaza. Y a diferencia de sus contrapartes mercenarias, que no cargaban armas hasta estar seguras de que las usarían, y solo lo justo para no elevar el costo, los terranos no se preocupaban por cuánto costaban las municiones. Siempre mantenían sus armas a segundos de estar listas para disparar. Para cuando la flota de la compañía mercenaria huyó del sistema, más de la mitad de las naves con las que habían llegado estaban destruidas o desactivadas o se rindieron. Fueron abordadas poco después por los marines terranos, a pesar de la ligera ventaja tecnológica que tenía la flota mercenaria sobre ellos. Esto, reproduciendo anuncio. «¡Hey amigo, pareces necesitar un...!» Saltar anuncio. Anuncio saltado. Reanudando video. Esto provocó una gran sacudida en la comunidad de mercenarios. La guerra es cara, por eso la mayoría de las naciones había abandonado a sus propios ejércitos en favor de los mercenarios. Pero a los mercenarios no les gusta perder naves ni personal. Cuesta dinero reemplazar esas cosas, y el dinero es lo único que les importa. Y también les importa mucho su reputación. Más de una compañía ha sido destruida o absorbida luego de perder toda la confianza o competencia ante los ojos de sus clientes. Así que el hecho de que la compañía mercenaria se retirara tras una sola andanada y perdiera decenas de naves, no dejó una buena impresión una vez que comenzaron a circular los rumores. Aunque la compañía mercenaria era uno de los pesos pesados y tenía cierto margen de recuperación que las compañías más pequeñas no tienen, ya estaban planeando su venganza contra la armada terrana. Otra cosa que los mercenarios no comprendían del todo era que, como la armada terrana no era una compañía mercenaria, tenían a su disposición todos los recursos de la Federación Terrana. Las flotas mercenarias más grandes, es decir, las tres principales, contaban con entre 3.000 y 4.000 naves cada una, incluyendo naves de carga para suministros y pequeñas escoltas. La Federación Terrana tenía solo en naves de combate unas 15.000. La mitad estaban almacenadas en astilleros orbitales, pero aún así, era una flota más grande que las de las dos mayores compañías mercenarias combinadas, y podían activar estas naves almacenadas en cualquier momento. No solo eso, tenían voluntarios de toda la Federación Terrana, en lugar del número limitado de reclutas que se unían a los mercenarios por interés económico. Los terranos se enlistaban por deber hacia su estado. Algunos incluso tenían generaciones de familiares que habían servido en algún sector de las Fuerzas Armadas desde el primer vuelo espacial de la humanidad. Así que no solo los terranos tenían una superioridad numérica sobre las bandas mercenarias, sino también tenían una población y una nación dispuesta a suministrarles municiones y naves sin final. Con tripulaciones entrenadas por veteranos de una guerra civil de décadas, y con un espíritu de un cuerpo que prefería luchar hasta la última bala antes que retirarse por unas pocas monedas. Como pueden ver, las cosas no pintaban bien para los mercenarios. Pero había una cosa que los mercenarios tenían sobre los terranos: mucha tecnología. Como se mencionó antes, los terranos, aunque no estaban muy rezagados respecto al estándar galáctico, aún usaban misiles, cañones de riel y de bobina. Apenas estaban comenzando a investigar mejores armas de láser y plasma. Así que, aunque la destrucción de la mitad de la flota de mercenarios fue impresionante, si los terranos hubieran tenido armas modernas, habrían sido completamente aniquilados, ya que ambas flotas estaban a corta distancia. Esta ventaja tecnológica de los mercenarios sería la perdición de los terranos cuando las tensiones aumentaron. La compañía mercenaria aún no comprendía que las fuerzas armadas terranas no eran una banda de mercenarios como ellos, y continuaban enviando amenazas y hostigando a comerciantes terranos para obligar a usar sus servicios de protección, incluso dentro del espacio terrano. Solo se retiraban cuando aparecía una o dos naves de guerra terranas. Ahora, todos sin duda saben lo que viene: el Sábado Negro, como lo llaman los terranos. Un ataque a una estación espacial mayor de la Armada Terrana, la más cercana a las fronteras con cualquier territorio mercenario.
Una fuerza combinada de la mayor compañía mercenaria y algunas bandas menores que buscaban notoriedad atacaron la gran estación, un enorme astillero dedicado al mantenimiento y construcción de naves terranas. Incluso los astilleros privados de las 3 grandes compañías mercenarias eran empequeñecidos por solamente esa estación, y su ataque fue impecable. Lo que los mercenarios no sabían era que esta estación estaba celebrando el 70 aniversario del fin de la guerra civil, y era el lugar donde se firmó la paz. En vez de los cientos de miles de efectivos militares que usualmente había ahí, había millones de civiles celebrando el evento. Justo cuando la flota de mercenarios atacó, muy pocos lograron escapar con vida. Las naves de guerra que estaban en sus bahías de reparación para que los civiles las visitaran también fueron destruidas. Muchas ni siquiera eran funcionales para el combate, eran reliquias de la guerra civil. Se le llamó la masacre de los astilleros Hoxis. Lo que debía ser un ataque corto contra una compañía mercenaria rival, terminó siendo una declaración de guerra contra la Federación Terrana. Y la Armada estaba furiosa. Incluso la rabia de la población civil de la Federación no se comparaba con la furia que sentía la Armada. Durante el discurso apareció un video detrás del conferencista, presumiblemente de una cámara de seguridad, mostrando multitudes reunidas frente a una ventana, observando una nave atracar en el astillero, solo para que más naves llegaran y comenzaran a disparar contra la estación. La transmisión se cortó milisegundos después de que los escombros de la nave que estaba atracando rompiera el cristal que simulaba la ventana. En el momento en el que terminó el ataque y se difundieron los reportes de la masacre como reguero de pólvora. Una nota. Como reguero de pólvora es una frase terrana usada para describir noticias que se esparcen con rapidez, ya que los incendios forestales en tierra son famosos por expandirse sin control. Bueno, después de que todo esto se difundió por el espacio terrano, la flota de la compañía mercenaria fue perseguida. Constantes ataques de patrullas solitarias, pequeñas flotas de corbetas y fragatas, asaltos casi suicidas a sus líneas de retaguardia y escoltas. Algunas naves fueron destruidas por completo, pero eso no detuvo a la Armada. Pronto llegó toda una flota de batalla junto a una docena de otras flotas patrulleras que se unieron para interceptar a los fugitivos de las flotas mercenarias. Por supuesto, los mercenarios respondieron, pero fueron superados en número y potencia de fuego. Perdieron muchas naves, pero continuaron desgastando a la flota enemiga, destruyendo algunos cruceros pesados y múltiples escoltas antes de verse obligados a retirarse. La flota de mercenarios estaba en retirada, pero la Armada Terrana había probado sangre en el agua y estaban dando vueltas como tiburones. Otra nota, es una frase terrana. Los tiburones son carnívoros acuáticos que se sienten atraídos por el olor de la sangre. Una flota aquí para forzar a los mercenarios a cambiar de ruta, algunos grupos de asalto por allá para ralentizarlos. Y antes de que se dieran cuenta, la mitad de toda la flota de la Armada Terrana los rodeaba, bloqueando cada punto de salida de las hipervías y superándolos 10-1. La batalla que siguió se conoció como la Batalla de la Venganza. De las 2.300 naves que entraron en el espacio terrano, cientos de miles de tripulantes, solo 32 naves se rindieron, con menos de 700 tripulantes vivos para ser interrogados. Lo que ocurrió tras el aniquilamiento de la flota de mercenarios, cargando anuncio. Oye, tus tentáculos se ponen inquietos cuando... Saltar anuncio. Anuncio omitido. Suscripción a Galactitube aceptada. Anuncios bloqueados. Reanudando video. Fue un absoluto shock para el resto de la galaxia, no solo por el hecho de que la flota mercenaria más grande reunida para una sola misión en 100 años hubiera sido completamente aniquilada, sino porque esos mismos mercenarios habían cometido múltiples crímenes de guerra y matado a tantos civiles. De repente, la opinión pública de muchas naciones empezó a volverse en contra de los mercenarios. Antes se les veía como un mal necesario, matones a sueldo que, al menos, actuaban de manera más civilizada para proteger a la gente. Pero si ni siquiera la protegían, ¿para qué se les pagaba? Incluso aquellos mercenarios que no estaban afiliados con la gran compañía mercenaria o que habían sido sus opositores, comenzaron a ver cómo sus contratos expiraban y no se renovaban. Las naciones empezaron a preguntarle a la Federación Terrana si podían contratar a su armada para entrenar y proteger a sus rutas comerciales. A pesar de que la noticia de que las fuerzas terranas no eran una banda mercenaria y ya se había difundido por la mayor parte de la galaxia, era difícil para muchos gobiernos no pensar en la armada de esa forma. Sin embargo,
Las leyes de la Federación Terrana no permitían que la Armada operara fuera de sus fronteras, a menos que escoltara diplomáticos, explorara sistemas inexplorados, o, por supuesto, estuvieran en guerra. En ese momento, no había mucha presión pública para que la Armada saliera del espacio federado. El enemigo que había matado a miles ya había sido eliminado y los involucrados, o al menos los que sobrevivieron, estaban bajo custodia. Y así transcurrieron algunos meses hasta que los mercenarios estaban perdiendo ingresos a medida que sus contratos expiraban y con pocos dispuestos a renovarlos. Así que decidieron forzar a sus antiguos clientes a aceptar sus servicios, principalmente saqueando cargamentos y convirtiéndose en los mismos piratas que antes se les pagaba por combatir. Por toda la galaxia, mercenarios empezaron a amenazar rutas comerciales con tarifas exorbitantes como compensación por no pagarles, por no honrar su labor como protectores. Ahora más naciones comenzaron a suplicar, bajo el peso de la extorsión, que la Armada Terrana los ayudara a expulsar a los mercenarios. Pero legalmente, la Federación no podía hacer nada. No podían enviar naves de guerra a otros espacios soberanos durante tiempos de paz. Así que, como buenos políticos, encontraron una laguna legal: ofrecerle a esas naciones extranjeras la posibilidad de unirse a la Federación, de modo que incluso si estaban en proceso de aceptar o revisar el acuerdo, serían a todos los efectos espacio federado. Así que, con el envío de unos pocos documentos, unas miradas cómplices, una armada renovada, las naves almacenadas reactivadas y una población y una tripulación con un odio vivo hacia los mercenarios, la Armada Terrana comenzó a desplegar su gigantesca flota por la galaxia. No había suficientes naves para custodiar cada puerto espacial, ni siquiera con el tamaño inflado de la Armada Terrana tras reactivar sus antiguas naves de guerra. Así que comenzaron a desplegarse lentamente, colocando flotas en ubicaciones centrales para poder responder rápidamente a amenazas mercenarias. A menudo bastaba con que una flota terrana apareciera para que los mercenarios abandonaran sus intentos de extorsión. Raras veces la Armada tuvo que disparar. Durante el primer año de esta unificación técnica de la galaxia con la Federación Terrana, aproximadamente un tercio del territorio galáctico ya estaba libre de mercenarios, principalmente las naciones vecinas de la Federación original. Pero para ese entonces, los mercenarios estaban desesperados. Empezaron a tomar estaciones espaciales, usando a sus marines y ejércitos terrestres para amenazar directamente a naciones, exigiendo dinero y recursos materiales para seguir financiando a sus bandas. En ese punto eran poco más que bandidos que seguían intentando presentarse como protectores. Fue entonces cuando muchos consideran que la guerra mercenaria realmente comenzó, aunque para otros, esta se inició en el ataque mercenario al astillero terrano. Luego de unos años más de acciones navales antipiratería y unas cuantas batallas, los mercenarios fueron acorralados en la mitad oriental de la galaxia por la Armada Terrana, y los líderes restantes de las compañías mercenarias finalmente se unieron para derribar a la Armada, combinando sus flotas y cambiando completamente su estrategia. De repente, las patrullas rutinarias fueron emboscadas, los puntos de suministro fueron saqueados y las naves de logísticas destruidas. Esto transformó la percepción de la Armada sobre el conflicto. Pasó de ser la mayor operación antipiratería de la historia a una guerra contra, como decimos los terranos, el terrorismo. Durante el primer año y medio, la Armada Terrana fue tomada por sorpresa. Se había vuelto algo complaciente debido a sus victorias y operaciones rutinarias. Así que este cambio de estrategia los tomó con los pantalones abajo. Otra frase terrana. Los tomó desprevenidos. Pero la Armada Terrana es siempre adaptable y cambió de táctica con facilidad para enfrentar la nueva estrategia de los mercenarios, quienes ahora atacaban blancos civiles y estaciones logísticas mal defendidas. Su actitud cambió por completo. Los prisioneros interrogados durante ese tiempo declararon que el resto de la galaxia había abandonado a sus legítimos protectores en favor de la Armada Terrana, y que estaban ejecutando una venganza. Venganza como bombardeos orbitales en planetas con estaciones de reparación terranas, o la destrucción de estaciones civiles de combustible que abastecían a la Armada. Fue una carnicería, y la guerra duró 10 años más. Sin embargo, los terranos resistieron. Comenzaron a comisionar nuevas naves, ahora con tecnología de plasma obtenida de los nuevos solicitantes de ingreso a la Federación, que lentamente reemplazaban a las pérdidas sufridas durante los primeros años. También empezaban a reclutar
al principio como auxiliares y luego como soldados regulares, a las poblaciones de estos nuevos solicitantes, aunque muchas especies y culturas habían olvidado hace tiempo sus tradiciones marciales. Las tradiciones terranas llenaron ese vacío a medida que más y más reclutas se sumaban para cubrir las pérdidas constantes. Durante el cuarto año de la guerra, se conformó y se desplegó el primer grupo de batalla completamente no terrano, el legendario 38º Grupo de Batalla, que defendió Sarkin 6 durante 4 semanas contra una armada mercenaria que lo superaba 6-1, y logró sobrevivir con solo una cuarta parte de su personal. Este hecho también marcó la primera vez que se concedió la Estrella de Sol a no terranos. Un total de 2.345 miembros del servicio fueron condecorados, 2.231 de ellos de forma póstuma. La Estrella de Sol es una medalla de gran honor otorgada a quienes realizan actos excepcionales en combate y merecen reconocimiento, vivos o muertos. Para entonces, la guerra finalmente comenzó a inclinarse nuevamente a favor de los terranos. A pesar de todos los intentos de los mercenarios por reclutar, construir nuevas naves, robar otras o amenazar a las naciones restantes bajo su control, simplemente ya no podían enfrentar a la armada terrana en igualdad de condiciones. Sus naves empezaron a ser construidas más rápido y con peor calidad, armadas apresuradamente en astilleros obligados a producirlas, y lanzadas al combate incompletas. Sus tripulaciones estaban desmoralizadas, muchos desertaban, y eran reemplazados por civiles reclutados a la fuerza, secuestrados de los planetas que los mercenarios protegían. Al final del 8º año, los mercenarios habían sido empujados hasta el borde exterior de la galaxia oriental, con la mayoría de sus líderes originales muertos o capturados por fuerzas especiales terranas. A menudo los capturados eran juzgados por crímenes de guerra y sentenciados a muerte o cadena perpetua en prisiones de máxima seguridad. Muchos de los mercenarios de bajo rango eran liberados debido al reclutamiento forzoso generalizado de civiles inocentes. Se consideró mejor dejarlos libres que llenar las cárceles con víctimas del secuestro. Finalmente, en el 10º año, el 23 de noviembre, el último bastión mercenario fue atacado y destruido. Muchos conocen ese día como el Día de la Armada, una celebración a la Armada Terrana y los marines que finalmente erradicaron a la amenaza mercenaria de la galaxia. Hoy en día, todas las naciones que antes eran solicitantes para unirse a la Federación Terrana han sido aceptadas oficialmente. La Federación fue renombrada como la Federación Galáctica, en solidaridad con el hecho de que ya no estaba compuesta solamente por terranos, y la Armada, aunque reducida en comparación con su expansión masiva durante la guerra, sigue siendo una presencia fuerte en la galaxia, protegiendo rutas comerciales y planetas del borde exterior de los piratas. Y esta vez, la galaxia no prescindirá de sus fuerzas armadas. No mientras exista el riesgo de que los mercenarios vuelvan. Gracias a todos por asistir a mi conferencia. Soy el Dr. James Garson. Por favor, denle like y suscríbanse a... Fin del video. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.